aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en este jueves de mercado primario con Eriden Estrella. Vamos a ver, tenía por ahí una pregunta de Junior Beltré. La pregunta de Junior Beltré, hay que estar desayunado para poder responderlas, porque No, 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 siempre mira, son como lo de Junior densas. es una cosa, Siempre son densas eh, sus preguntas. no, Nos no, no, son encanta. preguntas bien consideradas. Las preguntas de Junior Beltré reflejan una mente bien amueblada y sobre todo bien informada. Sí, sí. La pregunta es la siguiente. Eh, Lo voy a dar el resumen entero. El presidente Biden dice que su economía no se va a medir por las empresas que cotizan en bolsa. Aparte, le subió los impuestos a las empresas de Estados Unidos, a las empresas grandes, dígase, las corporaciones. Entonces, Sí. la pregunta de Junior es, ¿se irán a producir bienes a otros países las empresas que volvieron cuando Trump para pagar menos impuestos como lo hacían cuando Obama? Fíjate, estas son dos cosas completamente distintas. El aumento de impuestos corporativos que hizo Biden fue básicamente el retirar la reducción tributaria que hizo Trump a las grandes corporaciones en abril del 2018. Y lo que hizo Biden fue volver a incrementar el precio o la proporción del impuesto corporativo. Que por cierto, es bueno que sepan que la mayoría de los países desarrollados, como Estados Unidos, Japón, Australia, etcétera, tienen dos sistemas tributarios, no uno como en RD. Tienen dos, uno para las grandes empresas, Claro. telefónicas, bancos, corporaciones, etcétera, que por cierto es bastante más complejo, bastante más complicado, pero se entiende que esas empresas grandes tienen el dinero para pagarle a departamentos tributarios y contables para cumplir con esos impuestos. Y entonces tienen otro que es el de las pequeñas empresas, que entiendo yo que es la solución al problema tributario y de informalidad de la República Dominicana. Tú no puedes medir de la misma forma que se mide un banco múltiple Claro. una empresa pequeña. Y no es justo que ambas tengan el mismo sistema tributario. Sencillamente no es posible. Y es bueno que actualicemos el sistema tributario de nosotros para hacerlo, no solamente para incrementar impuestos, porque esa no es la visión, pero la visión es que todo el mundo pague lo que tiene la capacidad de pagar. Volviendo al tema de la pregunta de Junior, fíjate, eh, el aumento de impuestos corporativos que hizo Biden va al respecto de que la administración Trump se basó mucho en reducirle hasta demasiado los impuestos a las empresas grandes. Sí. O sea, porque al final vamos a hablar de números. Cuando Obama, el impuesto corporativo estuvo en 37% y Donald Trump lo bajó a 29%, o sea, similar al de la República Dominicana. Impuestos sobre la renta al final, para las grandes corporaciones. Entonces, lo que ha hecho, y durante muchos años, eso fue, él entendía el contexto teórico económico detrás de eso, es que si las grandes empresas pagan menos impuestos, esos impuestos se lo van a ese exceso de capital, Ajá. va a incrementar los presupuestos de investigación y desarrollo, va a incrementar los sueldos de los empleados, va a incrementar los dividendos que se pagan a los accionistas, va a incrementar, no va a haber lo que se llama trickle down economics o economía de derrame, que cuando la gente que tiene más dinero en un país tiene más dinero y gasta más dinero, y entonces eso mueve la economía. Eso es una concepción de los años 30 en teoría económica, y realmente eso no es la realidad, porque lo que hacen es, las grandes corporaciones, es que toman ese excedente de capital para recomprar sus propias acciones en el Claro. mercado de valores, hacer que las acciones de sus empresas escaseen, por lo tanto incrementa el valor de las mismas. Y se incrementa el valor de las mismas de manera artificial. O se lo pagan a los accionistas en forma de dividendos. Y no es cierto que una persona que ya tiene una fortuna de 1 o 2 billones de dólares, que es accionista de Exxon, que es accionista de HP, que es accionista de Apple, porque le dieron 100 millones de dólares más, va a gastar más Sí. dinero. Va a salir para la calle a gastar y a mover la Eso no economía. es,
Eso no es verdad. Ese señor Entonces, está gastando siempre, siempre está gastando, ¿verdad? exactamente. Correcto. Entonces, el tema es ese, que Joe Biden no está de acuerdo con esa visión mecanista de las corporaciones y él entendía que debe de hacer la redistribución de los ingresos es el gobierno, no las empresas. Y nada, básicamente estamos hablando de dos concepciones de ver la economía. ¿Qué va a pasar con las empresas que se establecieron en Estados Unidos porque Donald Trump les ofreció una reducción de impuestos? Nada, van a seguir siendo así. ¿Por qué? Porque son dos piezas legislativas completamente distintas. Lo que hizo Donald Trump fue crear una zona franca en Estados Unidos. Series de zonas francas, sobre todo al norte, en la frontera con Canadá, y al sur, en la frontera con México. Entonces, estas empresas que tienen fábricas, que incluso son empresas medianas, pueden ser empresas que no llegan a 1,000 empleados, que fabrican productos de todo tipo, electrónicos relativamente baratos, pilas de baterías externas, no estamos hablando de circuitos integrados, de discos duros, estamos hablando de electrónicos relativamente sencillos. Cosa básica. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Donald Trump creó una serie de piezas legislativas que crean zonas de incentivo industrial, como los hay en la República Dominicana, que tú estuviste hablando esta semana. Sí. Pero que ahí, y también incluye ciertas ciudades y condados que anteriormente habían tenido muchas fábricas. Si tú te estableces ahí, si tu fábrica está ahí, estás produciendo un artículo de valor agregado, ¿no? Pero con fabricación y tecnología, tú entras dentro de una categoría tributaria diferente. Y el tema de los impuestos corporativos no se le aplican a estas empresas per se. Porque no tienen la misma dinámica económica. Lo que atrajo, Toyota no dejó de fabricar sus vehículos en Japón por esa pieza legislativa. Sin embargo, hubo empresas que prefirieron fabricar camisetas, ropa interior, electrónicos, que lo hacían en China o en la India, y pasar a hacerlo en la frontera con México. Claro. Son dos dinámicas completamente diferentes. Yo creo que queda clara mi respuesta para Junior en ese sentido. Y quiero pasar a tratar el tema de la ley de incentivo industrial de la República Dominicana para tratar temas de índole económica nacional. Ok. Fíjense, porque a veces lo que pasa en países como la República Dominicana es que el subdesarrollo no permite que los planes se ejecuten en su totalidad. Claro. Esa ley de incentivo industrial fronterizo se aprobó en el año 2001. Sí. Fue Hipólito que la firmó. Pero realmente eso se venía negociando desde finales de los 90. Y esa ley conllevaba la construcción de una serie de carreteras para camiones, ¿no? De carreteras de piso cementado, ¿no? Lo que se le dice fijación de terreno, que tienen una estructura similar a la carretera del Coral. Esa era la arquitectura y la ingeniería de la carretera del Coral, era lo que se quería para esas carreteras. Entonces se aprueba la pieza legislativa, hay empresas que cogen para allá y se instalan allá, y las carreteras nunca se instalaron. Entonces, al no instalarse, el acceso hacia esas regiones todavía queda siendo remoto. No es fácil coger con un furgón de 48, de 52 pies hacia esos lugares. Tiene costos de transportación que son bastante elevados. Segundo, hay un tema también con que en ese momento en el que se estuvo debatiendo, se pensaba que para el 2010 no iban a existir los sindicatos de transporte pesado. Ay. Entonces, la dinámica de transporte, el costo del transporte en la República Dominicana, sobre todo el transporte pesado,
es uno de los grandes problemas de la economía nacional. Yo te puedo decir que eso es más problema que incluso el costo de la energía eléctrica. Sí. ¿Qué? Mucha gente no sabe que el flete mercantil de barco para traer mercancía de Fort Lauderdale en Miami, Florida, a Puerto Plata es más barato que de Puerto Plata a Santo Domingo. ¿Cómo? Sí. Cuando tú le explicas a la gente eso, es hasta difícil de entender. Eso es grave, ¿eh? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que existe un sindicato de transporte pesado, que no es ningún sindicato nada, que es una empresa, claro, al final, que está hecha para hacer ricos a la gente que toman decisiones ahí, porque los sindicatos tienen elecciones periódicas. Y cada persona que forma parte de un sindicato en otros países tiene oportunidad de ser el presidente de ese sindicato. Eso no es lo que pasa aquí. No, aquí Entonces, siempre es el mismo. El tema está en que lamentablemente la efectividad de la ley de desarrollo fronterizo se vio limitado. ¿Por qué? Porque no se hicieron los proyectos que colindaban con el deseo de industrializar y desarrollar las zonas fronterizas, uno, y sobre todo sigue siendo una zona remota porque no está conectada. No tiene carreteras de la calidad que una industria necesita en ese tipo de lugares. ¿Y en qué se han quedado? Se han quedado en zonas francas de súper sueldo mínimo, porque es un sueldo mínimo al mínimo que existe en Santo Domingo, ¿no? Son regímenes especiales, que no debería de ser así, pero al final tú tampoco puedes permitir que una empresa venga que dure 15 años vendiendo a la República Dominicana en una condición favorable tributaria, desde el punto de vista tributario, que no tienen otras empresas. Yo te voy a hacer una pregunta entonces, Eriden. Dímelo. Aquí Dale. Aquí estoy yo. Acuérdate que aquí estoy yo. Diría Raymond Pichardo, arrecia, Ravelo. Entonces, si es tan malo estar... Déjame esperar que el motorista pase para que él me deje hablar. Gracias. Si es tan malo estar en la zona fronteriza, si es tan complicado, si es tan costoso, si es un dolor de cabeza, ¿por qué todos quieren que le mantengan las condiciones que ellos tienen hasta el día de hoy? Bueno, es un tema de que ya se estableció. No. Déjame responderte, porque yo realmente, tú lo sabes muy bien, yo no tengo ningún interés. No, ninguno, yo lo sé. Yo realmente estoy dando mi opinión como no, yo sé, yo estoy tratando, te estoy provocando. Como conocedor. Yo sé, óyeme, mira. Luego de que una empresa, como la empresa de refrescos, que todo el mundo sabe cuál es, sí, hombre, que es la empresa que más refrescos vende en este país, sí, ya ellos llegaron a acuerdo con los sindicalistas. Incluso es de las pocas empresas que hay cosas que no se saben de esto. No todo el mundo que puede comprar un camión y llevarse su propia mercancía de allá para acá. Para que lo sepa. No todo el mundo que tiene esa capacidad, que es una cosa súper atrasada, porque se supone que vivimos en una democracia capitalista, pero nada. Luego de que ellos llegaron a cuotas en las que pueden tener sus propios camiones, luego de que ellos resuelven la misma carretera, cada vez que hay un hoyo no es de que una oficina del gobierno que viene a resolver eso, son ellos mismos que lo resuelven. Ya que ellos tienen todo eso, es la exención fiscal lo que le permite a ellos tener los fondos para ellos volver, para resolver todos esos problemas sin que se les reduzca la rentabilidad o su margen de comercialización. Entonces ellos se instalaron en una zona fronteriza, amparado en una ley que tenía fecha de vencimiento, porque la ley tenía fecha de vencimiento, sí. No es que fue una ley, eso es indefinido. Y ahora apareció un necio que dijo,
vamos a parar eso. No, la ley 2801 tenía una fecha y la fecha eran 20 años. Los 20 años terminaron. Entonces ellos no hicieron un ejercicio estratégico de qué va a pasar cuando se terminen los 20 años. A mí me cuesta pensarlo, porque se supone que ellos debieran hace 5 años que ellos debieran de estar preparados para o seguir fabricando en Santiago Rodríguez, donde ellos están, o venir para la capital, o irse para Santiago, o irse para San Francisco, para Moca, para donde ellos les parezca mejor. Pero ya ellos debieron haberse preparado, porque se supone que esa era una ley que tenía una fecha de caducidad. Y no es verdad. Y si se pusieron a creerle a los políticos, bueno, allá ellos, porque creerle a un político, el que cree a un político no cree en Dios. ¿Verdad que sí? Pero claro, Eriden, ¿cómo tú le vas a creer a un político? Dice que no te apures, que yo te voy a aprobar esa ley. Pero que esa ley no la aprueba una gente, esa ley la aprueba el Congreso. Y el Congreso es un saco de gente. Sí. A mí me dicen, no, que Fernando Capellán, que invitemos a Fernando Capellán. Yo no conozco a Fernando Capellán, quisiera conocerlo, invitarlo de Grupo M, para que él me hable de su proyecto y de lo exitoso que él ha sido con su proyecto en la zona fronteriza. Yo no tengo la duda de que eso es así. A mí lo que me preocupa es que a esta fecha, 20 años después de que se aprobara una ley, ahora resulta que las empresas es como si las hubieran sorprendido en su buena fe. Y eso no es la realidad. La realidad es que la ley tenía una fecha de vencimiento y la fecha de vencimiento llegó. Ahora, ¿el Congreso quiere volver a aprobarla? Está en su deber. Pero revisando las condiciones de cada una de estas empresas, porque el informe que tenemos es que muchas están en Santo Domingo ya y no están pagando impuestos. Bueno, esa yo no me la sabía. Bueno, esa yo no me la sabía. Pero tú me abriste un poco los ojos con eso, Rafael. Pero es importante, señores. Y nosotros lo hemos criticado aquí y nosotros tenemos que ser coherentes con lo que hemos criticado en el pasado. Oye, hay que empezar a desmontar todos esos subsidios, porque este país no puede. El dinero de este país se ve en subsidios. Se va en subsidios. Entonces, cuando estamos. Y sobre todo. Si estamos subsidiando gente que está en su casa, que no puede trabajar, también vamos a subsidiar a las empresas. Pero ¿y a dónde que vamos a llegar? Está fuerte. Mira, tenemos que despedir en radio, Eriden. Vamos a quedarnos unos minutitos más. Tenemos que despedir en radio, Rafael, así que proceda usted. Claro que sí, gracias a la Asociación La Nacional por el auspicio de nuestro espacio, a Centro Puesta Nacional. Vamos a una ñapa con Eriden Estrella, nos movemos a nuestro canal de YouTube. Puedes sumarte a toda esta conversación, seguir con nosotros, ya que hay varios temas pendientes y reunirnos mañana en 88.5 a partir de la 1, pero seguimos hablando en YouTube. Así que vengan con nosotros un ratito y después se devuelven.